En este episodio vamos a hablar sobre la deuda. Vamos a hablar sobre los dos tipos de deuda que existen, la deuda buena y la deuda mala. Vamos a hacer casos de estudio sobre cada uno, vamos a hacer ejemplos de cada una de ellas y a dar un par de definiciones. Al final también vamos a hacer un par de casos de estudio de cada una, de la deuda buena y de la deuda mala. Y vamos a dar un par de consejos y un par de técnicas para usar la deuda buena. Al final, en resumen, lo que diferencia una deuda buena de una deuda mala es el flujo efectivo. La deuda buena genera un flujo efectivo positivo, mientras que la deuda mala genera un flujo efectivo negativo. Esa es como la idea que vamos a desarrollar a lo largo de este episodio. Entonces es un episodio muy importante porque para los que conocen de historia un poquito, en 1971, el 15 de agosto de 1971, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, desvinculó permanentemente al dólar del oro. Antes de ese entonces existía el sistema monetario Bretton Woods, donde todos los países, las divisas de todos los países estaban respaldadas por dólares y el dólar en sí estaba respaldado por oro. Por lo tanto, de una manera indirecta, todo el dinero de todo el mundo estaba vinculado al oro. Pero luego de esa fecha, Richard Nixon y Estados Unidos decidieron incumplir con esa promesa y el mundo se embarcó en un sistema de dinero fiduciario, es decir, dinero que puede ser creado de la nada, pero no es del todo correcto decir que es creado de la nada, sino que es creado a través de la deuda. Para que el dinero exista, alguien tiene que pedirlo prestado. Por ejemplo, el mayor deudor es el gobierno. El gobierno tiene que emitir bonos y vendérselos a su banco central para crear dinero y ponerlo a circular en la economía. Esa es la deuda pública. Los bonos que le vende el gobierno al Banco Central constituye la mayor parte de la deuda pública de todos. Y el Banco Central, cuando le presta dinero, no es dinero previamente existente, sino que es dinero que se crea en el acto en que el gobierno lo pide prestado. Sucede lo mismo a una escala más pequeña. Por ejemplo, cada vez que las personas piden una hipoteca para sus casas, el banco no les presta dinero que tienen a mano, no les presta el dinero de los depositantes ni de los ahorradores. El banco les presta a través del sistema de reserva fraccionaria dinero recién creado de la nada. Entonces es muy importante, el dinero de todo el mundo es deuda. Al final el dinero de todos los países, de todas las personas y de todos los individuos va a tener que ser devuelto a los prestamistas con intereses. Por lo tanto es un sistema basado en deuda. Tenemos que aprender a manejar la deuda, o si no va a ser muy difícil obtener algo de dinero, invertir, construir negocios. Es casi imposible emprender un negocio o invertir si no se usa la deuda. Entonces en este episodio vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a analizar primero la deuda buena, qué significa la deuda buena y algunos ejemplos de ella. Entonces, una de las características de la deuda buena es que viene una tasa de interés más favorable. Como las personas usan esta deuda por lo general para invertir en un negocio o para una propiedad, más que nada tiende a tener una tasa de interés más favorable, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, si una persona quiere pedir un préstamo a un banco para iniciar un negocio y la persona no tiene experiencias ni ofrece muchas garantías y más bien es un negocio arriesgado, entonces no va a tener una tasa de interés favorable. Así que esto es relativo, pero por lo general la deuda que se usa para invertir y que para obtenerla se presenta un sólido plan de negocios viene con una tasa de interés más favorable. Sí, entonces como les decía, sí, la deuda buena se usa para adquirir activos, pero activos de verdad, activos que generan flujo efectivo positivo. El ejemplo más claro de todos son los bienes raíces, como vamos a ver a continuación. Una característica muy importante de la deuda buena es que la paga alguien más. Por ejemplo, cuando una persona compra una propiedad para invertir, la persona paga la deuda con el arriendo que le da el inquilino. La persona asume un riesgo al endeudarse, pero le pagan por asumir ese riesgo. El inquilino le paga en forma de renta para poder vivir en la propiedad. Esa es una característica muy importante de la deuda buena. O si es en un negocio, lo mismo. Los negocios tienen clientes que se encargan de amortizar esta deuda. Entonces siempre los empresarios y los inversores siempre se aseguran de que la deuda al final la vaya a pagar alguien más, un cliente o un inquilino, por ejemplo.
o incluso el gobierno cuando se endeuda se asegura de que la deuda la pague al final alguien más, y ese alguien más somos todos nosotros. Entonces siempre con respecto a la deuda buena, siempre se busca que alguien más la pague, siempre el deudor busca tirarle la deuda a alguien más para que esa persona no termine pagándola, para que uno no termine pagándola sino esa persona. Esto es una característica muy importante de la deuda buena. Y por último, la deuda buena es deducible. Los intereses, por ejemplo, de una hipoteca son deducibles, bajan los impuestos debido a esta deuda. Eso es muy importante. Esa es una de las principales razones por las que muchas empresas se endeudan hoy en día, para disminuir sus impuestos. Y es básicamente cierto en todos los países. Los intereses de hipotecarios o los intereses de cualquier tipo de deuda, siempre y cuando sea una deuda con fines de inversión, son deducibles. Entonces algunos de los ejemplos son, como ya les mencionaba, la deuda para impulsar un negocio rentable. Si la deuda se usa para impulsar un negocio que no es rentable y que tiene problemas administrativos o que no genera flujo efectivo, entonces no es deuda buena. La deuda buena solo es buena si genera rentabilidad, si genera un flujo efectivo positivo. Otro ejemplo, este sí es muy conocido en todo el mundo, es usar una hipoteca para adquirir una propiedad de inversión. Obviamente esto depende de las tasas de interés del país, depende de la calificación crediticia del prestatario, de su capacidad para pedir préstamos a una tasa de interés favorable, en unos términos favorables, depende del mercado inmobiliario, depende del tipo de propiedad, entonces depende de varias cosas. Entonces no todas las hipotecas que se piden para adquirir una propiedad son deuda buena, entonces no hay que generalizar. En algunas ocasiones tiene sentido pedir prestado para invertir y en otras no. Cada negocio es diferente, no se puede generalizar diciendo que en un país no tiene sentido, en otro país sí, en otro no. Depende de la propiedad, depende del inversor. Por ejemplo, en algunos países que supuestamente tienen tasas de interés altas, muchas personas logran calificar a programas del gobierno y con estos programas obtienen sus subsidios para las tasas y ya tiene más sentido usar estas hipotecas para invertir, ya si logran convertir esta hipoteca en una deuda buena. Así que es muy relativo, no todas las hipotecas son deuda buena y tampoco son deuda mala, depende de cosas como ya les dije, la propiedad, la capacidad del prestatario para adquirir una deuda en términos favorables, el mercado en general, las políticas del Banco Central en ese momento, el mercado de bonos, depende de varias cosas, entonces varía de momento en momento. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, cualquier cosa, al final toda la deuda que se usa en cosas que se aprecian o que generen un flujo efectivo positivo es deuda buena. Esa es simplemente la mejor definición. La deuda buena es aquella que genera una rentabilidad, aquella que genera flujo efectivo o aquella que se usa para adquirir activos que se aprecien con el tiempo. Y el activo más claro que se aprecie con el paso del tiempo son los bienes raíces. Ahora vamos a analizar un poquito la deuda buena, que es básicamente todo lo contrario a lo que acabamos de ver. La deuda mala viene a una tasa de interés más alta. Como es una deuda que no tiene garantía, por lo general no está respaldada por ningún activo, los bancos se protegen cobrando una tasa de interés más alta. Como el riesgo es mayor, esperan obtener una tasa de interés más alta, una tasa de rentabilidad más alta. Y otra característica de la deuda mala es que se usa para adquirir activos, para adquirir pasivos, a diferencia de la deuda buena que se usa para adquirir activos como bienes raíces que generan flujo efectivo, o negocios o ese tipo de cosas. La deuda mala se usa para adquirir pasivos. Y a diferencia de la deuda buena, que por ejemplo la pagaba alguien más, como los clientes de un negocio o como un inquilino, la deuda mala la paga uno mismo, es decir, no está amortizada por nadie más. Uno mismo se encarga de amortizar esa deuda. Y en la mayoría de los casos no es deducible. Las deducciones de intereses solo aplican para gastos relacionados con inversiones o con negocios. Y la deuda mala por lo general no se usa para nada de esto. Entonces no es deducible, no disminuye los impuestos. Entonces no es en ningún sentido es ventajosa, no produce flujo efectivo, no es deducible. Se usa para adquirir pasivos que por lo general se deprecian con el tiempo. Y al final uno mismo tiene que pagarla de los bolsillos de uno. Es todo lo contrario de la deuda buena. Ejemplos de deuda mala son los préstamos estudiantiles. ¿Por qué? Básicamente en los últimos años los préstamos estudiantiles
han cobrado los intereses más altos de todo el mundo. En algunos países cobran el 20-30% efectivo anual de intereses. Y la educación, como cualquier otra cosa, es una inversión. Y una inversión no es una buena inversión a cualquier precio. Es decir, una propiedad puede ser una buena inversión si se compra a $100,000, pero si se compra a $200,000 ya puede dejar de ser una buena inversión. Si se compra a $300,000 seguramente va a ser una terrible inversión, y así sucede lo mismo con la educación. Entre más alto sea el costo de la educación o el costo de los préstamos estudiantiles, más mala va a ser esta inversión. Otra característica que hace que la deuda estudiantil sea una deuda muy mala es que una persona no puede declararse en bancarrota para librarse de ella. Es decir, una persona, si no quiere pagar la deuda estudiantil, básicamente tiene que morir. No hay manera de deshacerse de la deuda estudiantil, tiene que pagarla. No puede conseguir un trabajo, no puede obtener ningún otro préstamo por lo general hasta que pague el préstamo estudiantil. Es fácilmente la peor deuda que existe en la actualidad. Otro ejemplo de deuda mala es, por ejemplo, asumir una hipoteca para adquirir una casa propia. Como saben, una casa propia es un pasivo porque genera un flujo efectivo negativo, mantenimiento, los servicios, los impuestos sobre la propiedad, todo este tipo de cosas hacen que sea una deuda mala la mayoría de los casos. Si bien hay excepciones, hay veces que una persona compra una casa a un muy buen precio o obtiene una hipoteca en muy buenos términos. Si bien existen ese tipo de excepciones, por lo general una hipoteca para adquirir una casa propia cae en la categoría de deuda mala. Y uno de los ejemplos más claros de deuda mala son las tarjetas de crédito. Esto no hay ni siquiera que explicarlo, cobran intereses altísimos y se usan para adquirir cosas como ropas o televisores o electrodomésticos, ese tipo de cosas. Entonces es un ejemplo clásico de deuda mala. Otro ejemplo sería, por ejemplo, tomar un préstamo para comprar un carro o para tomar vacaciones. Es lo que hace la gran mayoría de la gente. El 90% de la gente en el mundo usa la deuda para hacerse pobres. El 10% usa la deuda para hacerse ricos, para adquirir bienes raíces que generan flujo efectivo, para impulsar negocios o para adquirir otros negocios. La gran mayoría usa la deuda para hacerse pobres, y por eso la gran mayoría de la gente odia la deuda y le tiene miedo a la deuda. Entonces, en resumen, toda la deuda que se usa en cosas que se deprecian o que generen un flujo efectivo negativo es deuda mala, a diferencia de la deuda buena. La deuda buena es aquella que genera flujo efectivo positivo. Y ahora ya, una vez que ya entendimos bien las diferencias entre deuda buena y deuda mala y vimos algunos ejemplos, vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la deuda buena en el mundo real. Vamos a analizarlo en este caso con una propiedad de inversión, que es el ejemplo más clásico y más común que se usa cuando se explica el tema de la deuda buena. Es muy fácil usar la deuda para adquirir bienes raíces en la gran mayoría de los países. Entonces tenemos acá una propiedad que tiene un valor intrínseco de $200,000 y el precio de compra va a ser de $150,000. Esto significa que se va a comprar con un descuento a su valor intrínseco. Eso es muy importante. La gran mayoría de las personas que dicen que no se puede invertir en bienes raíces ni usar la deuda para adquirir bienes raíces porque no se obtiene flujo efectivo positivo es porque compran las propiedades sobrevaloradas. No saben comprar una propiedad con un descuento, con un margen de seguridad. Es decir, las personas son muy impacientes, sienten que tienen que invertir, que si tienen el dinero tienen que invertir ya, no se toman el tiempo para analizar, para buscar, para esperar a que exista de pronto algún remate o una persona tenga una necesidad y necesita vender más barato. Entonces compran propiedades sobrevaloradas. La clave es tener paciencia, analizar, buscar muchos mercados, mirar muchas propiedades hasta encontrar aquella que tenga sentido financiero y se venda a un precio inferior a su valor intrínseco. Eso es lo que vamos a ver aquí en este ejemplo. Entonces el valor intrínseco son $200,000 y el precio de compra son $150,000. Vamos a asumir que nos vamos a apalancar un 70% para adquirir la propiedad, es decir, vamos a dar una deuda de $105,000 para adquirir esta propiedad por $150,000. Esos $105,000 son el 70% de $150,000. Entonces vamos a asumir una tasa de interés de 7.5% y una amortización del préstamo a 25 años. Es importante reconocer que estas tasas de interés son muy relativas. En algunos países
son mayores, son menores, también depende mucho de la política del Banco Central, del mercado de bonos, depende mucho incluso de cada banco. Diferentes bancos en el mismo país cobran diferentes tasas dependiendo de sus portafolios de activos. Algunos bancos ya tienen muchas hipotecas y no quieren dar más hipotecas, sino que quieren enfocarse más en su cartera comercial. También depende mucho el prestatario, de su experiencia crediticia. También depende de si una persona va a invertir como individuo, como corporación. Depende de las garantías que ofrezca. Son muy relativas, entonces si bien una persona puede obtener una tasa del 12%, otra persona la puede obtener del 10%, otra persona del 7%, e incluso otra persona que use subsidios del gobierno o que ofrezca muchas garantías o otro tipo de cosas puede obtener una tasa del 6-5% en países que supuestamente tienen altas tasas de interés. Entonces es muy relativo. También hay agencias de crédito que ayudan mucho a las personas a buscar un crédito favorable. Entonces es simplemente cuestión de tomarse el tiempo, de analizar, de hablar con varias personas involucradas en el sector inmobiliario a ver cuál es una buena opción de financiamiento. Entonces esto es lo que vamos a usar aquí, un 7.5% de efectivo anual a 25 años. Por lo tanto, como vamos a pedir $105.000 prestados para invertir, nosotros vamos a poner de nuestro bolsillo el resto, que son $45.000. De esa manera, al sumar los dos, nos da el precio de compra de $150.000. Entonces la propiedad genera una renta anual de $16.000. Eso es un 8% con respecto al valor intrínseco de la propiedad, que es más o menos lo que generan las propiedades en promedio. En algunos lugares generan una renta más bajita, por lo general del 5% del valor de la propiedad, y en algunos lugares un poco más alta, como el 8, 9, 10%. Es relativo, depende del mercado, depende de la demanda. Recuerden que los bienes raíces son, si bien sus principios son globales, las condiciones siempre son locales, siempre tienen unas pequeñas diferencias en cada país, e incluso en cada país cambian con el tiempo. Lo que es cierto, lo que se aplica en un país hoy, puede que en 5 años ya deje de aplicarse porque la economía cambia constantemente. Eso, entonces ya conociendo la renta que genera la propiedad al año, vamos a ver los gastos operativos anuales, que en este caso representan un 20% de la renta anual o $3.200. Estos gastos pueden ser, por ejemplo, administración, mantenimiento, impuestos sobre la propiedad, de pronto contabilidad y cosas así parecidas, los seguros y ese tipo de cosas. Las propiedades, esta seguramente es una propiedad unifamiliar. Las propiedades multifamiliares, que son más grandes, por lo general experimentan más gastos. Por lo general los gastos equivalen a un 30-50% de la renta anual. Aquí solo equivalen a un 20% de la renta anual. Son relativamente bajos, aunque son acordes a este tipo de propiedades. Ahora vamos a calcular el número más importante en los bienes raíces, que es el ingreso operativo neto. Es muy fácil de calcular siempre y cuando uno esté seguro sobre estos gastos y esté seguro sobre esta renta anual. El ingreso operativo neto en este caso es la resta de la renta anual y de los gastos. $16.000 menos $3.200 para un total de $12.800. Ese es el ingreso operativo neto. Y ahora vamos a calcular la tasa de capitalización con respecto al precio de compra. Simplemente dividir $12.800 por el precio de compra, que son $150.000, para hallar la tasa de capitalización que estaríamos obteniendo si compráramos la propiedad únicamente en efectivo. Es decir, si compramos la propiedad únicamente en efectivo y tenemos esta renta, estos gastos y este ingreso operativo neto, entonces nuestro ROI sería 8.53%. Eso es lo que significa la tasa de capitalización, es el retorno que obtendríamos de la propiedad si la compráramos únicamente en efectivo. Entonces un nombre diferente para el ROI. El ROI se calcula después del servicio de la deuda y la tasa de capitalización antes de la deuda. Ahora, conociendo ya la tasa de capitalización, vamos a ver el servicio de la deuda anual. Este servicio de la deuda incluye tanto intereses como amortización del préstamo, es decir, como abonos al capital. Esto es una cifra que se calcula muy fácil en el Real Estate Analyzer, se calcula muy fácil en el programa que entregamos en nuestro curso. Simplemente se le pone la tasa de interés, el número de años y el mes en el que empieza, y ya el programa calcula todo. En este caso el servicio de la deuda anual es de $9.110. Entonces ya conociendo esta deuda anual, se le resta el ingreso operativo neto y ahora sí hallamos el flujo efectivo antes de impuestos.
con este flujo efectivo antes de impuestos, que en este caso es de $3.689, ahí sí calculamos el ROI. El ROI, como les dije, si es después de la deuda. La tasa de capitalización se calcula antes del servicio de deuda, es decir, con el ingreso operativo neto, mientras que el ROI se calcula después de la deuda, es decir, con el flujo efectivo. El ROI en este caso simplemente es dividir el flujo efectivo sobre el precio de compra de la propiedad y nos da el ROI. El ROI en este caso es de 8.2%. Ese es el ROI que obtendríamos, eso es antes de impuestos. En la siguiente, a continuación vamos a ver cómo sería el ROI después de impuestos, pero este ROI que calculamos es antes de impuestos, es una vez pagando tanto los gastos como la deuda. Ahora vamos a ver cómo cambia este ROI debido a la deuda. Hay que reconocer que la deuda buena, como dijimos anteriormente, una de las razones por qué le llamamos deuda buena es porque disminuye los impuestos de los inversores o de los empresarios que la usan. Entonces aquí vamos a analizar. Entonces, del ejercicio anterior tenemos el ingreso operativo neto, que son $12.800, y como recordamos, el servicio de la deuda completo, incluyendo intereses y abono al capital principal, era de alrededor de $9.000, un poco más. De esos 9.000, el primer año solo de intereses, 7.566 equivalen a intereses. De esos 9.000, 7.566 equivalen a intereses. Entonces, como les había dicho anteriormente, los intereses hipotecarios, siempre y cuando sea una propiedad de inversión, disminuyen los impuestos. Entonces vamos a ver cómo nos queda el ROI y el flujo efectivo después de impuestos. Como es una propiedad, también tenemos la depreciación. La depreciación ya la hemos explicado en varios episodios. Es una pérdida únicamente contable, es un gasto contable, no es un gasto real. Entonces, en este caso vamos a decir que 80% del valor de la propiedad está en la estructura física, el otro 20% está en la tierra de la propiedad. Esto sería para el caso de una casa unifamiliar. Si es un apartamento, 100% del valor está en la estructura física de la propiedad, pero aquí, como estamos imaginando que es una casa unifamiliar, entonces 80% del valor está en la estructura física y 20% en la tierra. Esto varía en cada país o en cada mercado, depende de catastro, depende de muchas otras cosas. En ocasiones el valor está distribuido de otra manera, en ocasiones la tierra representa un 30% o un poco más. Entonces depende. En este caso la tierra representa un 20% del valor de la propiedad. Y como vamos a analizar vamos a asumir que este caso de estudio lo estamos analizando en Colombia, la vida útil de las propiedades en Colombia es de alrededor de 20 años. Eso significa que podemos obtener una depreciación del 5% cada año. Entonces, este cálculo de la depreciación es muy sencillo. Recordemos que la depreciación se calcula dependiendo del precio de compra de la propiedad. Entonces, compramos la propiedad por 150.000. Si la multiplicamos por el 80%, llegamos a un valor de 120.000. Recordemos que este es el valor que se puede depreciar, porque este es el valor que representa la estructura física de la propiedad. Los otros 30.000 es el valor de la tierra, y la tierra no se deprecia, solo se deprecia la estructura física. Entonces, de los 120.000 calculamos la depreciación, lo multiplicamos por 0.05, es decir, por el 5% de depreciación anual, y llegamos a un valor de 6.000. Esa es la depreciación. Ahora vamos a hallar el ingreso gravable, que es simplemente el ingreso operativo neto menos los intereses hipotecarios menos la depreciación, y encontramos un ingreso gravable de menos 765. Es decir, contablemente no ganamos dinero, sino que reportamos una pérdida contable. Como vamos a ver a continuación, esta pérdida únicamente es contable, esta pérdida no es real. En la vida real estamos ganando dinero. Ahora, este ingreso gravable lo vamos a multiplicar por el porcentaje de impuestos, que vamos a asumir que es del 15%. Recuerden que los ingresos pasivos, la renta de los bienes raíces, pagan impuestos a una tasa más baja que, por ejemplo, un salario, un cheque de nómina. En algunos países del 5%, en otros países del 10%, aquí lo vamos a asumir del 15%. Entonces, al multiplicar 765 por 15%, nos da 114.89. Esta es la devolución potencial que obtendríamos. Como registramos una pérdida contablemente, ese sería como el saldo a favor que nos queda. Esto en la vida real puede ser diferente, la contabilidad es un poco más compleja de lo que mostramos aquí, obviamente, y no somos contadores, pero esto es una estimación muy cercana.
varía un poco en cada país, en cada situación particular, pero es para hacernos a la idea. Entonces no solo no pagamos impuestos, sino que obtenemos una devolución potencial. Aunque mostramos una pérdida en papeles, una pérdida contable, en la vida real estamos ganando dinero. Entonces esta pérdida, esta devolución potencial de $114.89 se la vamos a sumar al flujo efectivo antes de impuestos para calcular el flujo efectivo después de impuestos. Es decir, en los bienes raíces, si uno usa deuda buena para invertir en bienes raíces, es decir, deuda con unos términos favorables, el flujo efectivo después de impuestos es mayor que el flujo efectivo antes de impuestos en muchos casos. Es decir, los impuestos hacen más ricos a los ricos. Y el ROI después de impuestos también es mayor que el ROI antes de impuestos, debido a que el flujo efectivo después de impuestos es mayor al flujo efectivo antes de impuestos. Es decir, los impuestos nos favorecieron en este caso porque usamos deuda, porque son bienes raíces, porque aprovechamos la depreciación. Todo esto es legal y se aplica prácticamente de la misma manera en todos los países capitalistas, en todos los países donde haya un McDonald's. Esto se aplica porque McDonald's es un negocio inmobiliario, es una de las inmobiliarias más grandes del mundo. Entonces aquí, como forma de resumen, está: el inversor obtiene flujo efectivo positivo, pero gracias a los intereses hipotecarios y la depreciación puede mostrar una pérdida contable de $765, que le permite pagar cero impuestos e incluso obtener una devolución potencial de $114.89. La deuda y los impuestos hacen más ricos a los ricos y más pobres a todos los demás. Cuando un inversor gana 1 millón, conserva 1 millón, pero cuando un empleado gana 1 millón, solo conserva la mitad, $500. Esa es la diferencia entre los ricos y todos los demás. Como ellos usan deuda, ellos no pagan impuestos legalmente en la mayoría de los casos, mientras las personas promedio, que son empleados, que no usan deuda y cuando la usan es para adquirir pasivos, ellos sí se ven muy perjudicados por los impuestos y cada día les toca trabajar más por menos. Esto no es necesariamente justo, pero así es como funciona el sistema en el que vivimos. Es mejor aprender a jugarlo que salir a protestar o exigir por más subsidios y cosas gratis. Es mejor aprender este tipo de cosas. Y ahora vamos a ver un ejemplo de la deuda mala. Es básicamente el mismo caso de estudio, solo que vamos a hacer unos pequeños cambios en los números. Vamos a asumir que no vamos a comprar la propiedad con un descuento, sino que la vamos a comprar por su valor intrínseco, es decir, no tenemos margen de seguridad. La vamos a comprar, su valor intrínseco son $200.000 y la vamos a comprar por esa misma cifra. El apalancamiento sigue siendo el mismo, pero como la vamos a comprar por un precio mayor, entonces la deuda, si bien en porcentaje sigue siendo el mismo, en plata, en dólares, va a ser mayor, que van a ser $140.000. La tasa de interés ya va a ser más alta. Vamos a asumir que en este caso de estudio el prestatario es un poco más arriesgado, no tiene tanta experiencia o no tiene una muy buena calificación crediticia, entonces va a pedir la tasa de interés a un 1% mayor a 25 años. Si bien parece que no es mucho, que es solo un 1%, esto en 25 años siempre va a sumar mucho dinero. La inversión inicial va a seguir siendo del 30%, pero como el precio de compra es mayor, ese 30% ahora representa $60.000 y la renta anual va a seguir siendo la misma, $16.000, u un 8% con respecto al valor intrínseco. Los gastos operativos siguen siendo los mismos, de $3.200, y el ingreso operativo neto sigue siendo la resta de la renta y de los gastos operativos, es decir, de $12.800. En este caso, ahora vamos a hallar la tasa de capitalización, que cambió, en este ejercicio cambió con respecto al ejercicio de la deuda buena. ¿Por qué cambió? Porque el denominador, recordemos que la tasa de capitalización se calcula como ingreso operativo neto dividido precio de compra. El ingreso operativo neto sigue siendo el mismo con respecto al otro ejemplo de deuda buena, sigue siendo $12.800, pero el denominador, el precio de compra, cambió. En el ejercicio anterior era $150.000, en este son $200.000. Entonces, como cambió, como el denominador se hizo más grande, entonces el resultado da un número menor, no da el 8 algo por ciento del ejemplo anterior, sino 6.4%. Es una tasa de capitalización menor. Ese es el retorno que obtendríamos si compráramos la propiedad usando únicamente efectivo. Ahora vamos a ver cuál sería el ROI que calculamos, porque recordemos que no usamos efectivo, usamos deuda. El servicio de la deuda anual también cambió, aumentó. Recordemos que como el precio de compra es mayor,
Entonces el apalancamiento, si bien sigue siendo el mismo porcentaje, es mayor, el número es mayor, son 140.000. Entonces se tiene que volver a calcular cuál va a ser el servicio de deuda anual. Eso se calcula en el Real Estate Analyzer, metemos todos los datos, metemos 140.000, la tasa de interés por el periodo de amortización y calculamos el servicio de la deuda anual, que en este caso son de $13.173. Es un incremento muy grande. En el ejercicio anterior eran alrededor de $9.000, siempre aumentó mucho. Entonces se le resta al ingreso operativo neto, se le resta este servicio de deuda anual y nos da el flujo efectivo. En este caso nos da un flujo efectivo negativo. Si hacemos esta transacción así, esta operación de inversión, estaríamos perdiendo $374 al año. Entonces ya sería deuda mala. Recuerden que lo que hace que la deuda sea buena es que genera flujo efectivo positivo, como aquí esta deuda, si bien la estamos usando para comprar bienes raíces, pero no está generando flujo efectivo negativo, ya es deuda mala. Ya no tiene sentido hacer esta operación de inversión, a menos de que queramos especular y pensar que en unos años la propiedad se va a valorizar y la vamos a vender por más, pero eso ya es otra historia. Eso ya es una operación especulativa. Aquí estamos hablando más que nada de inversión. Entonces ya con este flujo efectivo antes de impuestos de menos $373.96, calculamos el ROI antes de impuestos. Como el flujo efectivo es negativo, el ROI también va a ser negativo, es de menos 0.623%. Ese sería nuestro retorno, tomando únicamente en cuenta el efectivo. Recordemos que si uno usa la tasa interna de retorno, como enseñamos en el curso, uno no toma en cuenta solo el efectivo de la renta, sino la depreciación, la amortización y la apreciación, que son los otros tres ingresos que se reciben de los bienes raíces. El flujo efectivo es solo uno de ellos. Entonces en el curso hacemos este tipo de análisis, pero mucho más complejo, mucho más a fondo. Queremos analizar esos cuatro ingresos: depreciación, amortización, apreciación y flujo efectivo de las rentas. Aquí estamos analizando solo el flujo efectivo. Y entonces ya nos damos cuenta, entonces ya vamos a entrar a las lecciones de Mr. Monopoly. Ya vimos al principio cuál es la diferencia entre deuda buena y deuda mala. Hablamos un poco sobre los principales ejemplos de deuda buena y los principales ejemplos de deuda mala. Y vimos dos casos de estudio muy importantes, donde aprendimos que lo que hace que la deuda sea buena es que genera una rentabilidad, un flujo efectivo positivo, y la deuda mala es aquella que genera una pérdida, genera un flujo efectivo negativo. Entonces esa es la primera lección: la deuda para adquirir una propiedad de inversión es deuda mala si el flujo efectivo de la propiedad es negativo. Como lo vimos en el ejercicio anterior, es el flujo efectivo lo que determina si la deuda es buena o mala, así como es el flujo de efectivo lo que determina si algo es un activo o un pasivo. En el primer caso de estudio, en el primer ejercicio que vimos, la propiedad al final se podría decir que era un activo porque generaba flujo efectivo. Y en el segundo caso de estudio vimos que la propiedad en ese caso era un pasivo porque generaba flujo efectivo negativo. Entonces al final no se trata de si no es incorrecto decir que los bienes raíces son activos o que las acciones son activos o que los bienes raíces son pasivos. Cada propiedad y cada acción se debe analizar por separado. Si una acción genera flujo efectivo positivo, es un activo. Si esa acción no genera flujo efectivo positivo, sino que genera pérdidas, si la empresa genera pérdidas, es un pasivo. Lo mismo con las propiedades. Una propiedad en sí, la casa donde una persona vive, es un pasivo porque genera flujo efectivo negativo. Pero si esa casa la renta por Airbnb, si son 3 habitaciones y renta 2, y con eso que renta cubre todos los gastos y genera una ganancia, entonces la casa donde esa persona vive se convierte mágicamente en un activo. Entonces al final es el flujo efectivo lo que determina si algo es un activo o un pasivo, y lo que determina si la deuda es buena o mala. Y es muy importante, como vimos, recordemos que en los dos casos de estudio que vimos, una diferencia muy importante era el precio de compra. Si uno compra a un precio inferior al valor intrínseco, es muy posible que haga un buen negocio, que obtenga una buena inversión, una buena rentabilidad. En el segundo caso de estudio no compramos con un margen de seguridad, compramos al mismo precio el valor intrínseco, entonces no ganamos dinero en el momento en que compramos. Y esa es la segunda lección: la ganancia se hace cuando se compra, no cuando se vende. Un inversor siempre debe comprar a un precio inferior del valor intrínseco. Una de las razones por las que la gente dice que es imposible invertir en bienes raíces, que no se puede usar la deuda, que eso aplica en otros países pero no en el de ellos, es porque no se toman el tiempo para analizar cientos y cientos de propiedades y esperar a la propiedad perfecta, que no solo esté en un buen mercado y genere flujo efectivo,
sino que se venda a un precio inferior de su valor intrínseco. Esto es muy importante. Si uno no es capaz de encontrar esta propiedad, evidentemente va a pagar de más por las propiedades y no va a tener sentido invertir. Siempre se tiene que ser paciente y esperar por esa oportunidad. Entonces vamos a ver algunas claves brevemente sobre cómo usar la deuda efectivamente para que la deuda que usemos sea deuda buena. Entonces una de las claves más lógicas es tener estados financieros sólidos. Si una persona no tiene estados financieros sólidos, va a ser muy difícil pedir dinero prestado. Como saben, los bancos no les van a pedir su diploma ni las calificaciones que sacan en la escuela. Lo único que le interesa al banco es conocer sus estados financieros, cuántos activos tiene, qué experiencia crediticia tiene, cuáles son sus ingresos. Eso es lo que le importa al banco. Otra clave para usar la deuda es que el costo de la deuda debe ser menor al retorno que generará el activo. Como regla general, la tasa de interés debe ser menor a la tasa de capitalización de la propiedad. Entre mayor sea esta diferencia entre la tasa de interés de la deuda y la tasa de capitalización, mayor serán los retornos. Lo ideal sería una tasa de interés baja y una tasa de capitalización muy alta. Es muy importante tener presente esto a la hora de usar la deuda, especialmente para invertir en bienes raíces. Otra clave para usar la deuda es que el activo se debe adquirir a un precio inferior a su valor intrínseco. Como vimos en estos casos de estudio, esa fue prácticamente la clave. Si bien en el segundo caso de estudio también cambió la tasa de interés, subió un poco, lo que de verdad hizo que esa operación se convirtiera en una operación que perdiera dinero era que se adquiría la propiedad al mismo precio de su valor intrínseco, mientras que en el primer caso de estudio se adquiría con un descuento, con un margen de seguridad. Esa es prácticamente la clave a la hora de invertir en bienes raíces. Adquirir propiedades por menos de su valor intrínseco. Esto es difícil, toma tiempo y requiere mucho trabajo y esfuerzo, pero es la única manera de hacer buenas inversiones en los bienes raíces. Otra clave que hay que reconocer es que en ocasiones, por condiciones macroeconómicas, por políticas del Banco Central o por el mercado, por la forma en la que está operando el mercado de bonos, el mercado crediticio, en ocasiones la deuda es muy costosa. Es decir, es muy costoso para una persona endeudarse porque las tasas de interés son muy altas. Eso ocurre actualmente, por ejemplo, en Argentina, que tiene una de las tasas de interés más altas del mundo. El Banco Central la fijó, no recuerdo, varía mucho, creo que entre un 40 y un 50%. Para la gente es prácticamente imposible pedir prestado. Eso no significa que no se puede invertir en bienes raíces, simplemente significa que se debe usar otra fuente de financiamiento. Una fuente muy popular es la equity, también se puede esperar a que cambien las condiciones del mercado o invertir en otro país. Por ejemplo, la equity es, si yo no tengo dinero para invertir en la propiedad que quiero, puedo diseñar un plan de negocios, mirar si tiene sentido financieramente hablando la propiedad y buscar otros inversores como yo para agrupar entre todos el dinero e invertir la propiedad. Esa es una manera muy inteligente de invertir entre varias personas. Es solo otra forma de financiamiento. En el curso avanzado de nosotros explicamos alrededor de 7 u 8 formas de financiamiento creativos que son muy importantes, porque a veces, dependiendo de las condiciones económicas, es muy difícil usar la deuda, pero la deuda es solo una forma de financiamiento. Hay muchas otras formas como el leasing, la doble opción de leasing, la equity con otros inversionistas, financiamiento del vendedor. Hay muchas otras formas que se pueden explorar, no solamente la deuda. Otra clave para usar la deuda, a la hora de usar la deuda, es tener una reserva de emergencia en caso de que algo salga mal. Volviendo al ejemplo de los bienes raíces, ¿qué pasa si el inquilino no paga por un mes o por 2 meses y después toca desalojarlo y la propiedad permanece vacía otros 3 meses? Esos son ya 5 o 6 meses sin recibir ingresos, pero la hipoteca sigue llegando, hay que seguir sirviendo la deuda, hay que seguir pagándola. Entonces, si una persona no tiene una reserva de emergencia, en ese caso, y estaba muy apretado y contaba con que el inquilino iba a pagar cada mes y la propiedad no iba a estar vacante, entonces el inquilino, el propietario, el prestatario, va a tener que entrar en default y el banco seguramente va a hipotecar la propiedad y la inversionista va a perder la propiedad. Entonces siempre se debe tener una reserva de emergencia porque siempre algo sale mal, ya sea en un negocio o en los bienes raíces, siempre algo sale mal. La propiedad permanece vacante mucho tiempo, se arrienda a la persona equivocada, entonces hay que desalojarlo. Hay que estar preparado para este tipo de cosas. Es importante tener un fondo de emergencia de un par de meses o a un año de efectivo ahí a la mano para cubrir la hipoteca del bolsillo de uno en caso de que algo salga mal.
Y otra clave a la hora de usar la deuda es que los bienes raíces son el activo ideal para usar la deuda, principalmente porque se pueden usar como garantía. Al ofrecer esta garantía, esto ocasiona una tasa de interés mucho más favorable. Y los bienes raíces se encargan de generar el flujo efectivo necesario a través del arrendamiento para amortizar la deuda. Los bienes raíces son posiblemente el mejor activo para usar la deuda, si bien se puede usar también a la hora de construir un negocio. No va a ser tan favorable como usar la deuda para adquirir bienes raíces. Y ahora vamos a hablar brevemente de una precaución muy importante, de un par de precauciones muy importantes si se piensa usar la deuda. La primera precaución es que la deuda es un arma de doble filo. La deuda, si bien incrementa los retornos, también puede incrementar las pérdidas, dependiendo de los términos de la deuda y dependiendo de para qué se use la deuda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si bien en el primer ejercicio la deuda parecía tener mucho sentido porque nos daba un ROI muy atractivo, porque tenía muchos beneficios de impuestos, si las cosas salen mal, las cosas se pueden poner realmente feas. El ROI puede convertirse en negativo, puede bajar mucho. En Excel, en el papel, puede parecer una propiedad, puede parecer una muy buena inversión, pero en la vida real pasan muchas cosas. Y cuando se usa deuda, todos estos riesgos se aumentan. Si una propiedad no tiene deuda y experimenta una vacancia muy alta o tiene problemas con un inquilino seguramente no tendrá muchos problemas porque no hay un banco detrás cobrando una hipoteca esperando que se le pague. Si la propiedad se adquirió únicamente en efectivo, entonces es más fácil lidiar con ese tipo de problemas. Otra precaución importante es que la deuda puede enriquecer a alguien muy rápidamente, pero también lo puede llevar a la quiebra muy rápidamente. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es Donald Trump, que creo que en los 90 estaba demasiado apalancado, principalmente en los casinos, no tenía mucha experiencia en eso y estuvo al borde de declararse en bancarrota. Él fue capaz de negociar al final con todo, debía tanto dinero que los bancos tuvieron que tenerle paciencia y esperar a que saliera de sus problemas, esperar a ver qué hacía con los casinos que tenía cerca de Nueva York, en Atlanta, pero no es una posición que a nadie le gustaría estar en ese tipo de posiciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con la deuda, se debe usar al principio en pequeñas cantidades. Entonces es recomendable que cuando una persona apenas vaya a arrancar en el mundo de las inversiones, más que nada en la de los bienes raíces, si va a arrancar usando la deuda, arranque de a poco con ayuda de alguien o con pequeñas cantidades, ya que la deuda obviamente aumenta los riesgos de una inversión. La deuda deja muy poco margen de maniobra. En el ejemplo anterior, si un inquilino no paga por un tiempo o la propiedad permanece vacante, la persona va a tener muchos problemas sirviendo la deuda. Y recordemos que Donald Trump, si bien es el rey de la deuda y lo he dicho en muchas ocasiones, él advierte mucho a la gente, se requiere mucha inteligencia para poder usar la deuda. Y eso es lo que nosotros enseñamos con mucho más detalle en el curso de Mr. Monopoly para invertir en bienes raíces. En este curso, usando casos de estudios reales y ejercicios, analizamos cómo usar la deuda, cómo cambian los rendimientos de una inversión, cómo afecta los intereses hipotecarios a los impuestos, cómo aplicar la depreciación. Lo enseñamos todo con casos de estudio y ejercicios del mundo reales. El curso lo pueden adquirir en Hotmart o en www.comojugarmonopolio.com. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you never